Te doy la bienvenida a Emociones Encontradas, el podcast en el que exploramos el complejo mundo de nuestras emociones. Soy Alejandra Caicedo, psicóloga clínica y directora de Refugio, y este es un espacio en el que conversamos acerca de nuestro mundo emocional, de situaciones que nos han pasado a todos en algún punto de nuestras vidas para poner las emociones sobre la mesa. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que es la adolescencia. La adolescencia es un periodo que trae muchísimos desafíos, tanto para el adolescente como para las personas, sobre todo la familia que lo rodea. Y este es un tema que cotidianamente personas llegan a consulta preguntando cómo manejamos esta situación, cuál es la mejor manera de acompañar a nuestros hijos o estudiantes o simplemente adolescentes en nuestra vida para que esta etapa no sea tan complicada ni para ellos ni para nosotros. Por esto, hoy nos acompaña María José Uribe, psicóloga clínica que también ha trabajado toda su vida con adolescentes y además es mamá, que nos acompañará en esta conversación para realmente ahondar y comprender la adolescencia desde un lugar diferente. Bienvenida, Majo, a este espacio. Gracias, Aleja, muchas gracias por invitarme. Me parece un espacio súper nutrido, súper especial y ojalá podamos conversar rico y podamos resolver algunas dudas de las personas que nos oyen. Me encanta, Majito, que estés aquí y por favor, antes de iniciar en esta temática que vamos a conversar hoy, cuéntanos quién es María José para quienes no te conocen. Bueno, mi nombre es María José Uribe, yo soy psicóloga, he trabajado toda mi vida con adolescentes, acompañándolos en diferentes situaciones de su vida. Adicionalmente, tengo en este momento consulta privada con adolescentes y adultos y soy mamá de 2 adolescentes. Ha sido, digamos que un camino diferente desde que ellos empezaron, digamos, todo el proceso de crianza. Entonces es muy fácil, digamos, en un momento dado, del otro lado del escritorio, decir o sugerir cosas. Ya teniendo a mis adolescentes, entiendo mucho más a los papás, porque pues son situaciones difíciles, es una crisis realmente de la vida y no es fácil acompañar. Totalmente, totalmente. Y justamente esa es yo creo que la gran duda de muchas personas y aún así, tú siendo psicóloga, digamos, con un bagaje mucho más grande, también el enfrentarse ya a la vida real, ¿no? Al poner como el cuerpo en esta maternidad, pues ya es completamente diferente, que creo que eso es algo también muy bonito que vamos a conversar aquí en este espacio y es que implica y de pronto desde tu vida personal y también desde tu conocimiento, desde lo psicológico, ¿qué implica para los padres la adolescencia de sus hijos? Eso, ¿cómo se ve, cómo se vive, cómo se siente? Pues mira, yo, digamos, desde la experiencia que he tenido, no solo como psicóloga, sino como mamá, yo siento que es una crisis para ellos, pero también es una crisis para nosotros los papás. Y creo que es un duelo muy grande, porque es empezar a ver cómo tu hijo se va, ¿sí? Como realmente nosotros cuando los niños son chiquitos tenemos mucho control de cosas. Cuando el niño empieza a crecer, uno debe empezar a soltar y eso es súper difícil porque tú estás acostumbrada a controlar muchos factores y a sentirte calmada tú como papá de tengo todas las aristas como a la mira. Cuando el adolescente o cuando el hijo de uno empieza a ser adolescente, hay que empezar a soltar y ese soltar duele, pero es un soltar que casi que es exigido por ellos. Entonces, donde tú quieras mantenerlos en una burbuja, pues cometes un error gravísimo, pero a ti te gustaría, ¿sí? Seguirlos teniendo, digamos, como la mamá de los pollos para que nada les pase. Hay muchas emociones ahí metidas, siento yo. Es como, primero es el duelo de definitivamente ya está creciendo y ya le tiene que enfrentarse a sus propios errores, a sus propias decisiones. Uno no puede estar ahí en todo. Eso duele, pero adicionalmente da un terror importante, sobre todo en la sociedad de ahora, de
si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si va a tener las estrategias, cómo hago para acompañarlo, pero para que él pueda tomar sus propias decisiones. Y es un miedo a que tu hijo vaya a sufrir, es un miedo a que tu hijo vaya a cometer un error grande para su vida, que son como esas dos cosas que te empiezan a hablar todo el tiempo y adicionalmente están todos los cambios. Emocionales de ellos, en donde se supone que tú debes recoger, pero tú también estás sintiendo cosas, ¿no? Entonces son una cantidad de emociones ahí como encontradas, como dices tú, que a veces abruman. Sí, a veces abruman porque pues uno tampoco se las sabe todas. Y lo que decías tú, Alejita, de yo he trabajado con adolescentes toda mi vida, pero no han sido mis hijos. Claro. Sí, entonces es más fácil estar al otro lado de una manera más objetiva, tratando de acompañar al otro, pero ya entendiendo un poco más la emoción del papá, porque en la adolescencia pareciera que el adolescente pasa a ser el protagonista completo, pero el papá también está viviendo cosas súper difíciles y dependiendo de cómo transite uno esas emociones, así mismo va a poder acompañar a su hijo, ¿no? Uf, totalmente. Y yo creo que es clave el ponerle nombre también a esas emociones desde el ser papá y mamá, ¿no? Porque muchas veces como es tan extraño, una situación tan nueva, sobre todo con los primeros hijos, ¿no? Creo que eso siempre es histórico, que el primer hijo supone retos, porque es como la primera persona que te está atravesando este proceso y desde tu lugar de padre y madre, pero el ponerle nombre, por ejemplo, como tú dices, de duelo, es importantísimo porque a veces puede que eso se exprese en rabia, ¿no? Puede que eso se exprese en un control mayor, como decías tú, también por este afán, por este querer protegerlos, pero ahí también es súper importante justamente intentar, ¿no? Como este punto medio, sabiendo que aunque están en este proceso de construcción identitario, que es importantísimo que se dé, de hecho es sano, ¿no? Que se dé, también hasta qué punto se llega, ¿no? Que creo que esa es la gran pregunta de hasta cuánto lo suelto, hasta cuánto es realmente casi adulto, pero aún tiene muchas cosas de niño, ¿no? Como esta ambigüedad es súper compleja y creo que es de los grandes retos también para padres adolescentes y que es muy fácil caer en alguno de los dos extremos, digámoslo, ¿no? En el extremo de, pues lo suelto completamente, cero límites, cero normas, cero, digamos, como desde esta, pongámosle la palabra autoridad, o el otro extremo de, como tengo tanto miedo, pues lo voy a encerrar, lo voy a cuidar hasta el último día que pueda con todas las normas rígidas, ¿no? Como de estos dos extremos que cualquiera de los dos hace mucho daño. ¿Mm? Claro, claro, claro. Y uno tiende a volverse como, sí, a irse a uno de los dos dependiendo de la emoción que ese día te cobije. Total. Porque no necesariamente tienes que ser el padre o pues digamos, la crianza tiene que ser muy, muy, muy exigente en todo, pero hay temas en los que sí es importante pues mirar qué tan valioso es para nosotros, qué tan valioso es para él pues digamos, desde la experiencia y desde el ejercicio profesional y de mamá, me parece importante que hay unos valores que no son negociables, Mm, ¿sí? sí. Y tú de pronto puedes soltar en algunas cosas, pero unos valores que son claros que no se van a negociar. Por ejemplo, pues es importante la vida de tu hijo, Sí. ¿sí? Y desde ahí te va a tocar pelear, ¿sí? Porque cuando, no sé, voy a poner un ejemplo de un permiso de ir a un sitio en donde tú sabes que va a ser peligroso, pero él no lo sabe. Mm, Y además, él no lo sabe y los amigos tampoco. mm, Entonces uno se vuelve el malo, ujú, ¿sí? El que no me dejó en ese momento, los argumentos que tú les des a él no les van a servir porque para él está primero pasarla rico. claro. Y porque le invitaron, y porque va a pertenecer, y porque el lunes van a estar hablando de esa fiesta o de esa salida todo el día y él se la va a perder por culpa tuya. Entonces, desde ese ejercicio es importante porque tú a veces vas a entrar en el papel del malo y eso es Mm, súper doloroso, o sea, ¿qué más que él sea feliz? mm, Pero si para ser feliz tiene que pasar por un peligro innecesario, yo sí siento que es importante uno, pues el rol del papá finalmente es proteger a su hijo, sí. pero en esa protección es mucho más fácil cuando tú vas a la piñata con ellos y estás echando ojo de con quién habló, de con quién no habló, si el dulce le cayó en la cabeza, pero cuando ya es una salida y de pronto es una quedada a dormir a otro lado, tú empiezas a mirar otros factores que ellos no analizan
y termina siendo un poco el malo del paseo, ¿no? Total. Entonces, a veces uno sí se vuelve súper arbitrario y pues no es no. Ya no Ujú. entendiste, siento muchísimo que no hayas entendido, no me siento cómoda dejándote ir. Si te llega a pasar algo, pues yo me muero, pero si no estás entendiendo mis razones, siento mucho, pero igual no vas. Y Total. eso es un dolor total porque entonces se cierran en el cuarto y no quieren hablar contigo y tú, todos mis amigos van a ir. Uno al final se da cuenta que no todos fueron, pero en ese momento sí iban a ir todos y el único que no iba a ir era tu hijo Ujú. y estaba sintiéndose completamente excluido por tu culpa, Ujú. ¿sabes? Ujú. Entonces hay situaciones ahí como que es difícil de manejar porque a uno también le duele. Claro. Y a uno también le duele, y a uno le duele verlo así, pero pues está primero la vida o la protección o no sé, que él esté a salvo, ¿no? Totalmente. Uf, eso se me hace importantísimo y que ahí de pronto algo clave, que claramente uno esto en caliente no lo piensa, ¿no? Pero algo que pienso yo que sería muy importante y de pronto también para las personas que nos escuchan, un poco invitar también a que se hable de estos no negociables. Así como uno en relaciones de parejas se habla hoy en día tanto de esto lo negocio, esto no lo negocio, en familia si eso se pone sobre la mesa, y yo ahí pondría también como la nota a pie de página, idealmente hablar de estas cosas no cuando esté la pelea, porque cuando está la pelea los dos están completamente pues desbordados cada quien en su emoción, ¿no? Pero si esto de pronto se pudiese hacer en otra conversación familiar, como miren, estas son, como decías tú, los valores de nuestra familia, lo que para nosotros es valioso. Esto no se negocia. Pero creo que esa conversación no es tan fácil de tener o a veces ni siquiera se nos ocurre, pero eso tal vez da un margen un poquito de referencia tanto al adolescente como a los papás para decir, ok, como que esta es como la constitución, digámoslo, ¿no? Como estas son como nuestras bases. Sí, sí, y lo que dices, Alejita, es muy cierto y es que no hay un momento perfecto para hablarlo porque uno tampoco se va a sentar, bueno, vamos a comer hoy, vamos a hacer la constitución de la casa. Sí. Estas son situaciones que yo digo que son papayazos que uno tiene que ir cogiendo como en el aire, Ujú. poderlo hablar y decir de pronto con un ejemplo, de pronto con una serie, decir un poco, por eso es que este valor no es tan negociable en la casa. Mira todo lo que puede pasar, ¿sí? De pronto poniendo ejemplos externos que uno oye o que uno oye en el radio, ¿sí? O en la noticia o que salió en el video, porque sí son como papayazos como para hablar y decir, mira, es que eso sí pasa, yo no me lo invento, esto sí está pasando. Ahora, ellos en su mundo egocéntrico de yo soy Superman, eso fue por bobo que le pasó. Entonces, poder trabajar desde ahí me pareció un hit Mm. y empezar a hablar de verdad de temas que no son tan cómodos. Ujú. No son tan cómodos porque en la adolescencia uno habla, le toca hablar de temas que no son tan cómodos para uno, pero donde tú no lo abordes en la casa, lo va a abordar Instagram, lo va a abordar TikTok, lo va a abordar el amigo de al lado. Y qué rico que haya sido tú el que primero lo abordó y que él tenga en su cabeza, esto yo ya lo hablé. Si esto no me lo como porque yo ya lo hablé. No es fácil, no es Sí. fácil porque además hay muchos temas y creo que la desde que yo empecé a trabajar con adolescentes, que fue hace unos años largos, los temas que están viviendo ahorita, nada que ver con los temas que se estaban viviendo hace ni siquiera 7 años, 8 años. Sí, total. Así que uno dice, no, pues 20 años está una gente. No, las Totalmente. redes sociales, toda la parte virtual ha abierto unos mundos que uno tiene que empezar a conversar con ellos de eso y no es tan cómodo. Hmm. Porque además uno a veces es súper ignorante en el tema. Además, sí, que ¿Sí? porque eso supone también estar uno como padre también un poco empapado de esos temas, ¿no? Casi que, Sí. pues si un padre con adolescentes no tiene ni idea, voy a poner cualquier ejemplo, pero que es TikTok, ¿no? Como ni siquiera saber cómo un poco este manejo de estas plataformas, pues es muy complicado porque se queda por fuera de la mitad de las conversaciones, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Majito, ¿cuáles crees que son unos temas de estas conversaciones difíciles que como padres de adolescentes sería importante tener? Si lo pudiéramos como poner puntualmente, ¿qué tipos de temas se pueden abordar? Pues hay un tema súper incómodo que es la sexualidad. Ujú. Y creo que en este momento, en vez de estar satanizando un poco todo, yo lo he cogido como parte del aprendizaje o de los temas que traemos a la casa, las series, por ejemplo. Sí. Y de sentarse uno a ver series en donde todos con todos y poder parar y decir, ven, esto sí nutre, esto sí aporta,
¿Tú qué crees que esté sintiendo el personaje a diferencia del otro que sí está enamorado? ¿Cuáles son los valores que tú ves ahí? Porque ellos sí están bombardeados de temas sexuales todo el tiempo. Ujú. Y si uno tapa el sol con un dedo, pues va a seguir, la educación sexual va a seguir siendo Google o las páginas pornográficas. Entonces yo pienso que ahí uno tiene que ser claro de las cosas, digamos, que dan más sustico desde lo incómodo, pues es eso. Ujú. Siento yo que es un tema que hay que abordar, que adicionalmente hay que hablar con tu pareja, Sí. porque hay que saber fortalezas y debilidades. Ujú. ¿Sí? Si a mi pareja se muere del susto y se va a poner muy nervioso, pues lo abordo yo y no Ujú. pasa nada, porque pues finalmente de pronto a mí no me da tanta angustia. Hay otros temas que podrá abordar él, y en eso sí, digamos, hay que jugar como un ping-pong. Ujú. Si para ti va a ser tan supremamente incómodo que va a ser incómodo para tu mismo hijo, pues no lo abordemos. Ujú. Busquemos la manera o de la persona que pueda abordarlo mejor y no pasa nada y por eso estamos en pareja. Ujú. Ese creo que es un tema que incomoda Clave. mucho. Claro, y que ahí también el reto es que los mismos papás, como decías tú, pierdan primero el miedo, como idealmente, ¿no? Como porque a veces hasta Sí. solo decir la palabra sexualidad hay personas que, como que genera no rechazo, pero como incomodidad, tal cual. Sí, Entonces creo y yo que, prefiero como, no, esperemos, no sé, estamos viendo una película, pausemos, adelantemos, no, exacto. miremos a ver qué pasa y si hay algo que retroalimentar, a hacerlo, porque entonces se vuelve un tabú que me parece que incluso él va a llegar a salir a buscar o a Sí. mirar o a preguntar, ¿no? Pues hablemos y miremos, pero siempre con la retroalimentación un poco de fondo. Ujú. Muchas veces cuando hablo con los papás, esta parte como del reggaetón, yo le decía, el reggaetón es muy buen educador sexual si usted se sienta a oír la canción. Ujú. ¿Tú qué piensas de que el niño también pueda ser un poquito más crítico de la letra? Porque ellos cuando bailan ni siquiera se fijan en la Ujú. letra. Ellos se fijan en el ritmo y en estar con sus amigos y en pasarla rico, pero ¿qué pasa si entramos un poquito a desmenuzar qué es lo que está diciendo? Los mismos niños dicen, uff, ¿sí? Ujú. Entonces, pero hay que sentarse y mirar. Sí. Y a veces uno lo que hace es que lo quita. Ujú. Sí, uy, porque es que es groserísimo. Espérate a ver qué más dice y qué más pueden compartir, Ujú. porque igual tú no eres el amigo, pero sí es importante poder hablar un poquito el lenguaje Ujú. para poder entender cuál es el contexto de ellos en esa canción versus lo que tú estás percibiendo, Total, ¿sí? total. Sí, eso que dices se me hace impresionantemente importante y es aprovechar como esas, tal cual, como ventanitas que se abren en la cotidianidad, porque a veces lo que estábamos conversando también al inicio, una conversación sentados en la mesa todos alrededor de la sexualidad, yo creo que son contados con la mano los adolescentes que han hecho eso, ¿no? Y a veces el papá espera o los padres esperan a que eso se dé de esa manera y muy pocas veces sucede y cuando sucede y uno intenta forzarlo, ahí es un rechazo del adolescente, como, ay no, en verdad que incómodo, como ni hablemos de esto y ya, se cierra la puerta de una. Pero es un poco ser como estratégicos, pondría como la palabra, como un poco estratégicos en estos temas usando estos referentes cotidianos, culturales, propios del lenguaje de los mismos adolescentes. Claro, claro. Y entrando como a conversar. Ahora, no siempre les va a gustar lo que tú dices, pero hay que, Claro. ¿sí? Hay que escuchar también porque, digamos, nosotros vivimos en una, sí, no sé, si con 7 años de diferencia la adolescencia ha cambiado un montón, imagínate nuestra generación, es muy difícil poder entender el contexto, pero si no nos sentamos y buscamos la manera de hacerlo, siempre va a haber una brecha. Mm. Entonces la comunicación se rompe porque siempre va a ser el dedo en la llaga, como dicen ellos, ¿no? Mm. Entonces es que mi papá siempre me critica, mi papá no me entiende, mi papá no me escucha y uno no lo hace de malo. Mm. Lo que pasa es que uno tiene digamos, una experiencia de adolescencia muy diferente a lo que es ahora y hacer como esa transición cuesta un montón, Mm. pero hay que hacerlo. Y el que se tiene que mover ahí es el adulto. Total. Él no va a tratar de mirar cómo fue tu adolescencia, No, ni totalmente. por la edad en la que está, ni porque digamos que no es su rol. Ujú. Tú eres el papá, pero a veces a uno se le olvida. Mm. ¿Mm? Sí, Y total. eso es difícil, eso es difícil. Total, que eso último que dices es también súper importante que a quienes nos están escuchando también como pensar
Y revisar un poco como la propia historia de nuestras crianzas, porque cada quien tuvo una experiencia de crianza súper diferente, impacta en tu forma de ejercer la maternidad o paternidad, ¿no? Porque eso es una carga ahí súper importante de reconocer, como que yo tuve unos padres de este estilo, de pronto qué tengo yo, que me gusta, tal vez que otras pautas me gustaría a mí cambiar, que también se vale, ¿no? Como reconocer y realmente como decir, esto lo tengo y lo quiero mantener, esto de pronto me gustaría hacerlo diferente. Y creo que desde ahí, Alejita, el ejercicio como de observarte tú es súper válido Mm, y de ser un poquito, no sé, creer como también en tu propia vulnerabilidad, porque no somos superhéroes mm, y somos seres humanos y cometemos errores. Y más en esta época, pero sí siento que nos damos muy duro, ¿sí? Y un poco lo que yo he aprendido un poco es que hay muchísima literatura, hay muchísimos cursos sobre la crianza, pero los más chiquitos, ¿sí? infantil. La crianza, sí, la crianza infantil. Entonces, la crianza sigue siendo. Lo que pasa es que es diferente y creo que a veces faltan un poco como de estrategias a veces muchos me dicen, es que ya para qué, y yo no, ya para qué no, sigamos haciéndolo. Ahora sí es clave que yo no puedo esperar a hablar con mi hijo cuando sea adolescente porque ya entonces ya puedo tener una conversación con él. Eso es algo que se ha construido desde chiquitos. Ujú, Si tú no has construido un buen vínculo con tu hijo, es difícil, pero no es imposible tenerlo en la adolescencia, mm, porque él sigue estando al lado tuyo, mm, él sigue viviendo contigo. Creo que hay más estrategias para la crianza infantil que para todo el ejercicio adolescente, pero hay un montón también. ¿M? Lo que pasa es que yo siento que los medios se centran más los primeros años y ahorita la adolescencia también es súper importante. El tipo de vínculo que tú hagas con tu adolescente va a generar una cantidad de seguridades en él y en ti como papá, ujú. aun cuando haya emociones encontradas, fuertes, duras, subes y bajas, ellos son súper críticos y eso duele. Eso duele un montón que un hijo llegue tan crítico a tu vida y te haga ver cosas que uno dice, "Mm", ¿sabes? Como yo soy el adulto, pero me está haciendo ver cosas que de verdad. Y si yo no soy un poco vulnerable a eso y le digo, tienes razón, es difícil, porque entonces la conversación se vuelve de un solo lado. Hay que también escuchar al otro lado. Mm, Sabiendo que hay cosas, yo vuelvo y digo que no son negociables dentro de esa conversación. ¿M? sí, Pero escuchar sí es importante y a uno de adulto a veces se le olvida. total. Y que eso requiere mucha valentía. Al final, la vulnerabilidad es valentía, porque es mucho más fácil pararnos desde, no, yo soy el adulto, soy el papá, acá no se habla más. Y creo que eso es un gran dolor, al menos en adolescentes, seguramente también lo has vivido tú en consulta, y es, wow, yo jamás he escuchado a mis papás decir, perdón, por ejemplo, o me equivoqué, o soy humano y también siento esto, ¿no? También eso viene desde un lugar de protegernos, claramente, pero es tan importante como al aceptar justamente esa palabra de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que sí o sí requiere de valentía porque no es fácil y menos con los hijos, es decir, ¿no? Como, porque uno es como el referente, entonces, Y es mucho miedo también como a perder el control, mm, ¿sí? Como si yo cometo un error y pido disculpas, pierdo el control y entonces él va a creer que yo soy un humano y que se vale cometer errores, porque no somos perfectos. Pero yo sí siento, digamos, en el ejercicio profesional que al papá le asusta mucho decirle al hijo, sabes que me equivoqué. Entonces, lo que hacen es que dejan de hablar unos días y como al otro día nada pasó, no, sí pasó. Sí, o entonces vámonos todos a almorzar, no, hablémoslo. Eso es incómodo. Por ejemplo, hablando de la incomodidad, hablémoslo. Sí, porque es probable que tú dentro de no pasó nada, o vamos y yo te compro, o vamos y yo te invito, le estés queriendo decir, la embarré, pero él necesita oírlo de ti, para que él también entienda que él también tenía razón y que en un momento dado, cuando él le ponga un límite a otra persona, pues va a servir, ¿sí? total. Y lo que él dice también es válido. Y uno siente que ya no, ya todo bien. Yo les pregunto a los papás, no, no, ya lo arreglamos. ¿Cómo lo arreglamos? No, fuimos a almorzar.
no lo hablamos, Ujú, lo tapamos. ujú. Y eso en el corazón, digamos, y en la cabeza del adolescente sigue maquinando una cantidad de cosas. Hay que hablar las cosas. Lo que pasa es que antes, sí, todo se tapaba y no pasaba nada. Imagínate, hace unos años nadie se ponía, nadie. Hoy en día sí, sí es, digamos que es muy válido y el niño se siente muy apoyado, muy entendido, muy escuchado cuando un papá le dice, ¿sabes qué? Creo que la embarré. Ujú, No te he debido hablar así, ¿sí? Llegué muy estresado, ese tema me pone muy nervioso y ujú. también poder hablar de la propia emoción de uno, porque es válida. Total, ¿Mm? Pero totalmente. eso también es incómodo. Ujú. Hablando de las incomodidades que hablábamos, que estábamos hablando ahorita hace un ratico. Perdón. Justo hasta por eso el ir a terapia también es un reto para muchas personas, ¿no? Como porque es la vulnerabilidad puesta. Y creo que eso es una labor que nos cuesta a todos los seres humanos y que tenemos es que entrenar. Y que lo lindo es que cuando uno lo hace, se da cuenta que las relaciones, casi que eso lo podríamos asegurar, las relaciones se fortalecen. Es muy raro que uno al mostrarse vulnerable sea para mal. Eso casi nunca pasa, sino es al revés, ¿no? Pero el reto es hacerlo, es como exponerse un poco ahí. Que ahí también creo que hay un tema súper lindo que se enlaza con esto que estamos conversando y es, claro, como en la adolescencia hay tantas emociones de parte de los padres, también de parte de los adolescentes, qué tan importante es darle el lugar a la emoción, ¿no? El lugar que necesita tener desde también un equilibrio, porque puede pasar que sea o para un lado o para otro. No sé cómo ha sido tu experiencia en eso. Esa, digamos, volviendo un poco a lo que es el ejercicio profesional y a lo que es la maternidad, creo que para mí es uno de los retos más grandes que he tenido, porque sí hay mucha culpa, digamos, poniéndolo en una emoción, siento, o desde mi propia experiencia, siento que si yo sé desde la psicología que hay que contener, que hay que recoger, que eso es súper válido, que hay que validar la emoción, a veces no tengo tan claro y eso no lo va entregando la vida hasta dónde llega a ser ya contraproducente porque el adolescente tiende a pegarse en la emoción, ¿sí? Entonces tampoco es aquí no pasó nada, entonces límpiese y nos paramos, no, pero tampoco es durar 2 días llorando con ellos de todo lo que pasó porque ellos sí tienden a pegarse mucho en la emoción y hay que buscar la manera en que te la entiendo, te la escucho, te recojo, pero arrancamos. Ujú. Sí, y creo que ese para mí como psicóloga, obvio, ha sido un reto importante, pues porque yo siento que mi misión también es recoger, Claro. ¿sí? Cómo desde mi experiencia profesional puedo hacerlo con otros adolescentes y no lo voy a hacer con mis hijos. Ujú. Pero a veces ese estar recogiendo, eso primero carga un montón porque entonces se vuelve uno el saco de boxeo un poco y tampoco se vale, Mm. que es otro de los temas que me parece importante y es, se vale sentir, se vale estar, buscar, digamos, ponerle nombre a la emoción, se vale entender qué pasa, pero no se vale impactar al otro. Mm. Y se vale que te estés frustrado, triste, molesto, pero no por eso tienes que tratarme mal. Ujú. Total. No por eso tienes que impactar al otro, porque aquí estoy es para ayudarte, Mm. ¿sí? Y ese pedazo como de quiero que me ayudes y no, es difícil, Sí. ¿sí? Porque entonces el ejercicio es, bueno, ¿tú qué quieres? Nada. Y uno por dentro, de pronto sí quiere algo, pero no lo está diciendo. Sí, entonces es entender, de verdad poder leer desde mi misma emoción, poder leer la emoción del otro, porque a mí me duele ver a mi hijo frustrado. Mm. A mí me duele ver a mi hijo tan bravo porque algo tiene que estar pasando, pero hay momentos en que ellos necesitan estar solos y no necesitan que uno esté preguntando, bueno, ¿y todo bien? ¿Qué te pasa? ¿Y cómo te fue? Porque además es volver a entrar como en el mismo ciclo de que hablábamos antes. Eh, y ahí me perdí. No sé lo que hablábamos antes. Eh, no sé qué querías decir. Así, ya. Entonces es como el mismo ciclo del que hablábamos antes y es que te volví y me perdí. Espera. De que la emoción se vuelve muy grande. Sí, sí, ya, sí. Del ciclo que hablábamos antes y es que se nos pegan un poquito en la emoción o impactan
Entonces entramos los dos a ponernos tristes porque entonces tú me dijiste, porque tú fuiste grosero. O sea, hay momentos en donde sí el adolescente o algunos adolescentes, y ahí hay que leer, necesitan que estés tú ahí como un mueble, Ujú, pero que ni hables, ujú, porque él es el que te da la pauta. ujú, O necesita tomarse un tiempo para él, porque si no te va a impactar y tú, bajo tu propia responsabilidad, estás entrando a que te impacte. ujú, O definitivamente necesita un abrazo, necesita una caricia, necesita un helado. Ellos van dando la pauta y ujú. hay que saber escuchar. No siempre lo hablan, Sí. pero tú con tu hijo, la idea es que tengas una comunicación o un vínculo tan importante que puedas decir, no te entiendo, no entiendo qué es lo que necesitas de mí, acá estoy, o voy a estar en el otro cuarto si me necesitas, porque se vale también, no te puedo, o sea, no soy adivina, Ujú, pero aquí estoy. Y ujú, desde aquí me voy a ir a ver tú qué necesitas. ujú. Ellos son los que dan la pauta para hablar, ellos son los que dan la pauta para todo. El día que uno diga, bueno, vamos a hablar de, el adolescente se para y se va. Sí, sí. Pero si en una comida sale la conversación, uno ahí calladito, yo escucho, ¿sí? Toma nota mental, no interrumpe, no incomoda porque están sacando cosas. En ese momento no hay celular, todo en lunita, no hay nada. Estás con tu hijo te está abriendo el corazón y es importante recibirlo. Mm, me encanta, me encanta. Y con eso que dices, Majito, también para ir cerrando el espacio, ¿qué te ha servido a ti? Puede ser desde tu rol psicóloga, tu rol madre, que igual van de la mano, es imposible desligarlos completamente, pero ¿qué te ha servido a ti? Tal vez dos cositas para que las personas que nos escuchen puedan llevarse en el bolsillo. Dos cosas importantes que incluso las oí en un podcast también es no interrumpas. Digamos que desde tu propia emoción, cuando hay un tema muy álgido, uno tiende como, se le para a uno el corazón y uno dice, wow, que tu amigo estaba fumando marihuana, pero él está contándolo como un cuadro, o sea, no es el tema principal de su historia. Y si nos paramos en la marihuana, lo que él te estaba contando ahí para y es muy difícil volverlo a entrar porque entonces estás cuestionando, eso no era lo importante, a ti qué te importa, o sea, era un cuadro dentro de toda su historia. ¿M? Mm, Pero claro, a ti te dicen marihuana y uno como papá obviamente se altera. mm, Y yo me he tenido que morder la lengua y dejar en mi cabeza la palabra marihuana aparte. ujú, Y ya después, no sé, 8 días o 3 días o 5 días que esté uno haciendo otra cosa, volverlo a traer como al tema y decir, ven, ¿te acuerdas ese día que estábamos hablando de Juanita? Es verdad que Pepito, te entendí que está consumiendo ujú, y eso desde cuándo, eso es preocupante, pero en ese momento no es importante. ujú, En el momento en que él está abriendo su corazón de Juanita, no es importante. ujú. ¿Sí? De pronto retomar desde el miedo y desde la emoción. Me da un poco de susto y tú estás en un círculo donde están consumiendo, cuéntame un poquito más de eso, me da angustia. ¿Mm? Ujú, Creo que el no interrumpir, ellos pueden durar 2 horas, de verdad, ujú, hablando de 23 cosas ujú, ujú, y empiezan a hacer. Y otra, digamos, muy de la mano de esta es tener rituales desde chiquitos. ujú, Por ejemplo, no se vale, porque muchas veces lo veo en mis adolescentes, que entonces cumplen 13 o 14 y cada uno come en su cuarto, ujú, viendo su película ujú, o viendo su serie, porque es que están cansados. El ritual de la comida, sobre todo en Colombia, la verdad es que no sé si en otros países sea igual, es, va en torno a la comunicación. ujú. Uno come y habla. Sí. Entonces, los rituales de comida, de pronto, claro, en el desayuno con el, se ¿Afán? me dio la palabra, sí. De pronto en el desayuno con el afán del desayuno, pues uno no alcanza a hablar mucho, pero en la comida uno sí debería poder seguir el ritual de la comida o el ritual de ir a cine los domingos o el ritual de eh, escuchar música rotada de lo que le gusta el papá, la mamá, los hijos. Mm, Y esos rituales son importantes haberlos hecho en la infancia, mm. Total. ¿sí? Construirlos desde antes. Si yo quiero armar un ritual a partir de los 14 es más difícil. Ujú, Porque ellos ya van a comer en su cuarto y van a decir, mi mamá se enloqueció, llevo toda la vida comiendo en mi cuarto, ¿qué le pasa? ujú, Y volver a empezar es duro.
o ¿cómo así cocinar todo si nunca lo hemos hecho? O sea, se enloqueció. Mm, Entonces, volver a empezar algo que tú, o comenzar o construir algo en la adolescencia es mucho más difícil, mm, porque ellos son un poco más egoístas, digamos, con su tiempo y con su intimidad, mm, digamos, el derecho a su intimidad es mucho más importante. Yo pensaría como en esas dos, y una es no perder los rituales, y si tienes a tu hijo chiquito, construye rituales en donde se puedan hablar, en donde se puedan contar, en donde se puedan reír, en donde puedan hacer el oso. Cuando uno hace el oso con sus hijos chiquitos no importa, pero ya cuando están grandes, si lo has hecho desde chiquitos, ellos como que hasta se la gozan, hasta se burlan, ujú, hasta hay un momento de risa, mm, digamos, el sentido del humor, que nos vamos a sentar a morirnos de la risa, ujú, eso se va construyendo. mm, Si tú siempre tienes que estar bien puesto, bien organizado, midiendo lo que dices, las respuestas que das, ese vínculo se pierde un poco, mm, se vuelve un poco más, como dicen ellos, ficti, y como que no es tan real. Está genuino. Mm, Sí, no es tan genuino. total. Y esa parte que, vuelvo y digo, la aprendí de un español, decía, no interrumpa. Mm, Cuando ellos están hablando, no interrumpa, porque es probable que dentro de su misma emoción esté interrumpiendo un tema que podía ir mucho más largo y podía darle mucho más de conversación con él, y se está pegando a lo que para él no es tan importante, si no se lo contaría más, ujú, que me total. parece súper válido. Totalmente, me encantan, en verdad. Creo que van a lo práctico, a lo que es, ¿no? El hecho de, en verdad, ser padre y madre de adolescentes. Y creo que también aquí la invitación hemos tocado como dos palabras súper importantes. Yo diría que es, por un lado, la vulnerabilidad, el reconocerla nosotros mismos como padres y reconocerla también en los hijos, pues como hijos. Y por el otro lado, creo que también una invitación tácita que hemos hecho a lo largo de este episodio ha sido como dejar de satanizar la adolescencia como un periodo de lo que decías, ya para qué, ya es así, dejémoslo estar 5 años como está en este periodo raro y después vuelvo con el adulto. No, la adolescencia es un momento de posibilidades inimaginables de establecer vínculos hermosos con nuestros hijos si sabemos un poco cómo llevarlo y el ser curiosos, ¿no? Ser curiosos frente a ellos, ser curiosos frente a la cultura adolescente, frente a todo esto de redes, frente a empaparse también como de lo que es su vida para poder conectar con ellos, ¿no? Creo que es una forma súper importante de verlo. Me encanta que hayas estado aquí en este espacio, Majo. Ha sido súper enriquecedor, en verdad. Mil gracias. Pero antes de cerrar, te voy a invitar a hacer la última sección de este episodio y es unas preguntas rápidas que simplemente lo que primero se te venga a la mente lo respondes. Es alrededor de las emociones. ¿Lista? Perfecto. Perfecto. Entonces, Majo, si cada emoción tuviera un color, ¿cuáles serían tus tres colores principales en este momento de tu vida y con cuáles emociones los asocias? Digamos que la alegría la pondría rosada, Ujú. el miedo lo pondría como gris, y la rabia la pondría roja. Siguiente pregunta. Si Hollywood hiciera una película sobre tus emociones, ¿cuál sería el género de la película? En este momento de mi vida creo que sería como una comedia romántica, Me encanta. Perfecto. Si la alegría fuera un sabor, ¿cuál sabor sería para ti? dulce, como algodón de azúcar. Si el asco fuera un olor, ¿cuál sería para ti? El vómito. Si la ira tuviera una textura, ¿cuál sería para ti? Rugosa, o sea, incluso como una lija, haz de cuenta, Ujú. como que duele. Perfecto. Si el miedo fuera una imagen que tú pudieras ver, ¿cuál imagen sería esta para ti? No sé, yo siento que en una cultura así como la nuestra, creo que sería una bala, sí, como un disparo. Ok, Eso sería la imagen, o en este momento que se me ocurre, que más miedo me daría. ok. Y la última, si la tristeza fuera un sonido, ¿cuál sonido sería para ti? Un violín, bien triste, Ok. melodías así que llegan al alma. Ok, perfecto. Perfecto, pues eso era todo. Mil Ay, gracias. Tal vez gracias a ti por invitarme, me encantó el momento, la experiencia, de verdad que me sentí muy cómoda, y te agradezco infinitamente la invitación.
No, a ti y ojalá nos veamos en otro episodio, en un futuro. Claro que sí, así será. Adiós, adiós. Nos vemos. ¿Quieres seguir conociendo tu mundo emocional? Recuerda que puedes empezar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestra página web o redes sociales para mayor información.